Ah, a ver, espérate, estoy compartiendo otra cosa. Sorry, la pantalla. Ya. Ok. Ya estamos. Bueno, muy buenas noches a todos aquellos que estén mirando la página de la Sociedad Peruana de Derecho Tributario. Actualmente es un pequeño evento organizado por la Comisión de Derecho Tributario de la Sociedad Peruana de Derecho. Básicamente, la idea de esta exposición es exponerle algunos temas del corte desde el punto de vista financiero tributario. Entonces, para ello estamos tanto Wilfredo Mego, voy a presentar en breve, como yo, Luis Trujillo, y le vamos a presentar algunos temas relevantes de acuerdo al contexto. Wilfredo Mego es abogado por la Universidad San Marcos. Es también maestrando de la misma casa de estudio, de acuerdo a la Facultad de Economía, especializándose en lo que es regulación bancaria y financiera. Actualmente es senior de impuestos en EY Perú y es especialista en tributación financiera. Wilfredo, adelante, por favor. Gracias, Luis. Gracias con todos los que esta noche están viendo esta sesión. Y gracias también a la Sociedad Peruana de Derecho por generar estos espacios en los cuales todas las semanas viene tratando algunos temas vinculados a la materia de derecho tributario y que son relevantes y que están de acuerdo a la coyuntura. El día de hoy, el tema que me ha tocado a mí un poco exponer es el tema denominado estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras. Un poco la idea es exponerles un marco general en torno a este tema que durante todo el 2020 va a estar presente. ¿Por qué? Porque justamente en el 2014 el Perú firmó el convenio para el intercambio de información financiera y se comprometió a durante el 2020, en el año 2020, ya empezar a intercambiar información con otras jurisdicciones. El primer punto a desarrollar sería qué se entiende o qué es el estándar para intercambio automático de información sobre cuentas financieras. El estándar para intercambio automático de información sobre cuentas financieras, o SR o CRS, por sus siglas inglesas, Common Reporting Standard, viene a ser un sistema desarrollado por la OCDE que contiene recomendaciones hacia las diferentes jurisdicciones para efectos de incorporar en su marco normativo la obligación de las entidades financieras de reportar información respecto a cuentas financieras hasta la administración tributaria para que ésta posteriormente sea intercambiada con otras jurisdicciones tributarias. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es justamente cerrar la brecha que existe actualmente o aquellos espacios en los cuales los contribuyentes, tanto personas naturales como personas jurídicas, puedan realizar operaciones de elusión o evasión de impuestos. Toda vez que, debido a la globalización actualmente, una persona natural que está situada en una jurisdicción A, podríamos denominarla, puede muy bien manejar una cuenta financiera, manejar activos, inversiones, en una cuenta financiera aperturada en una jurisdicción distinta, en una jurisdicción que podríamos denominarla B. Entonces, la OCDE, al ver este espacio en el cual no puede, digamos, se podría hacer fiscalizar, auditar o bien revisar las operaciones de estas personas naturales o de los contribuyentes en general, ha visto la necesidad de regular o de, digamos, colocar un parámetro con las condiciones mínimas que todas las jurisdicciones deberían incorporar a su marco normativo y que va a regular de alguna manera el intercambio de información de las cuentas financieras. Justamente en el Perú, esta obligación fue incorporada en el artículo 143A de la Ley General del Sistema Financiero y que se incorpora estableciendo de que las entidades financieras van a tener la obligación de reportar a la SUNAT la información que posteriormente se va a ser reglamentada para efectos de cumplir con los tratados internacionales que se han suscrito y con las obligaciones de intercambio de información. Este artículo, el 143, se modifica y se incorpora durante el 2013 y posteriormente se publica el Decreto Supremo 256-2018 que establece y reglamenta ya el panorama general que se va, el marco normativo que regula cuál es la información que va a ser reportada a la SUNAT y cómo va a ser reportada.
justamente el marco normativo que va regulado el estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras en el Perú, se inicia con el decreto legislativo 1313, que justamente incorpora el artículo 143A y que incorpora la obligación de las entidades financieras de reportar la información vinculada a cuentas financieras. Posteriormente, con el decreto legislativo 30774, se aprueba la Convención sobre la Asistencia de Administración Mutua, en la cual ya la Administración Tributaria peruana va a tener la obligación de reportar cierta información. Y esta información se compromete a brindarla justamente en este año, en el 2020. Por eso es que cuando más adelante vamos a desarrollar un poco el marco normativo específico que ha incorporado mediante el decreto 256-2018, vamos a ver que todos los plazos de vencimiento, por lo menos de la primera reporte de información vinculada a cuentas preexistentes, justamente eran durante este ejercicio fiscal, que si bien es cierto, debido a la coyuntura actual se han ido aplazando y el plazo actual es el 31, igual existen ciertas obligaciones que también tienen vencimiento este ejercicio. Posteriormente, ya en el 2019, en noviembre, se incorpora el decreto legislativo 256-2018, que ya justamente va a reglamentar esa obligación y va a determinar cómo las entidades financieras van a reportar esa información a la administración tributaria. Ya entrando un poco al marco normativo, específicamente a lo que te establece el Decreto Supremo 256-2018, que es el que va a establecer en general las condiciones bajo las cuales las entidades financieras van a reportar esta información. Primero, la norma se ha planteado quiénes van a ser los obligados a reportar la información. La norma te establece que van a ser obligados a reportar todas aquellas las instituciones financieras. Pero justamente debido a que es una obligación que van a tener que intercambiar información, la norma va a tener un carácter amplio respecto al entendimiento de la definición de institución financiera. Digamos, si bien es cierto, dentro de la Ley General de Estado Financiero vamos a poder encontrar alguna definición de qué se entiende por institución financiera. Para esta norma, para el Decreto Supremo 256-2018, la definición de institución financiera va a ser mucho más amplia. Incluso va a abarcar supuestos que no necesariamente están comprendidos bajo la definición del decreto de la Ley General del Sistema Financiero. Así lo que te establece es que se encuentran obligados las instituciones financieras que van a ser entendidas como aquellas instituciones financieras residentes en el Perú, con exclusión de las sucursales y las sucursales de instituciones financieras no residentes en el Perú. Adicionalmente, se establece ya con un criterio más amplio que se encuentran obligadas a reportar la información todas aquellas entidades que sean supervisadas por la SBS y la Superintendencia de Mercado de Valores. Justamente, ¿quiénes van a calificar como instituciones financieras? La norma hace una mayor precisión y te establece que las instituciones que se encuentran obligadas a reportar van a ser las instituciones de custodia, las instituciones de depósito, las entidades de inversión y las compañías de seguro. Se va a entender como instituciones de custodia aquellas entidades que poseen activos financieros y que los van a mantener en una cuenta, que los van a administrar, pero que el beneficio de esos activos financieros le van a corresponder a un tercero. En este tipo de instituciones vamos a encontrar a las sociedades agentes de bolsa, a las instituciones de compensación y liquidación de valores y a las empresas especializadas, por ejemplo, las fiduciarias. Luego tenemos a las instituciones de depósito que van a ser entendidas a todas aquellas entidades que van a aceptar depósitos, que en general van a ser aquellas entidades financieras que están reguladas en el artículo 16 de la Ley General del Sistema Financiero. Ahí vamos a encontrar a las empresas de operaciones múltiples, como por ejemplo son los bancos, las financieras, etc. Luego vamos a tener a las entidades de inversión, que son aquellas entidades cuyo ingreso bruto procede principalmente de una actividad de gestión, administración e inversión de activos financieros. Por ejemplo, ahí podemos encontrar a las sociedades agentes de bolsa, a los patrimonios autónomos como fondos de inversión, fondos mutuos y fideicomisos. Y por último, también dentro de la definición de instituciones financieras para efectos del Decreto Supremo 256-2018, van a comprender las compañías de seguro, que en general van a ser las compañías de seguro y van a ser aquellas que están reguladas en el artículo 16 de la Ley General del Sistema Financiero, la que es la Ley 27702. Y adicionalmente van a ser consideradas bajo la definición amplia de entidades financieras todas aquellas que sean supervisadas por la SB y la Superintendencia de Mercados, por ejemplo, las SAFs.
justamente dentro de la definición y dentro del marco normativo que establece cuál van a ser aquellas entidades que se encuentran obligadas a reportar la información, te precisa cuáles van a ser aquellas entidades que no se van a encontrar sujetas a reportar. De estas entidades van a ser los organismos públicos, o los organismos internacionales o un banco central. Bajo la definición de organismo público, la norma sí te precisa que van a ser todos aquellos que formen parte del gobierno nacional, de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales, o aquellas entidades que se encuentren bajo la dirección de alguno de estos gobiernos. Luego vamos a encontrar los fondos de jubilación de amplia participación, y es decir, se entiende como fondo de jubilación de amplia participación aquellos fondos fondos de jubilación que están destinados con fines previsionales, es decir, que para efectos de que los que participen en este fondo, llegado a una determinada edad, tengan algún beneficio ya sea para salud, etc. Y se entiende por amplia participación porque es un fondo va a ser difundido. Y justamente, ¿por qué se excluye esto? Se excluye en línea con lo que establece la OCDE en su reporte respecto al tema de los reportes de SR, en los cuales se establecen que justamente debido a los fondos de jubilación van a ser aquellas instituciones que, digamos, tienen un mínimo riesgo respecto a los cuales se podría realizar algún tipo de actividades evasivas o de elusión. Luego vamos a encontrar a cualquier entidad que digamos que bajo la evaluación o se determine que tienen bajo riesgo de a través de los cuales se puede evadir impuestos. En principio, esta lista respecto a las entidades que no se encuentran obligadas a reportar va a ser publicada por la SUNAT, pero actualmente todavía no hay una lista específica. Tenemos también a los vehículos de inversión colectiva exento, que van a ser aquellos vehículos de inversión colectivo que la misma norma o debido al contenido no se encuentran obligadas a reportar la información financiera. Y luego, por último, tenemos a los fideicomisos. Solamente en aquellos supuestos en donde el titular del patrimonio o el que va a participar en el fideicomiso ya se encuentre obligado a reportar. En este caso, el fideicomiso no va a tener la obligación de reportar la información financiera a la administración tributaria. Ahora bien, al momento una vez ya definimos quiénes van a ser las entidades financieras, las instituciones financieras que tienen la obligación de reportar, y ya se va a entrar a una segunda parte que es definir respecto a qué cuentas se va a tener que reportar. Y al respecto, la norma incorpora una definición de cuenta financiera, que va a ser toda aquella cuenta financiera aperturada en una institución del sistema financiero, va a comprender aquellas cuentas de depósito y cuentas de custodia. Adicionalmente, va a ser entendida como cuenta financiera la participación en el capital o en alguna entidad de inversión. Por ejemplo, también va a ser entendido como participación en el capital de un fondo mutuo, de un fondo de inversión, para efectos de determinar si es reportable o no es reportable. ¿Qué se va a entender por cuenta de depósito? Se va a entender a toda aquella cuenta comercial que va a ser aperturada en unidad financiera, y en general van a ser aquellas cuentas aperturadas en las entidades financieras de operaciones múltiples que están reguladas en la Ley General del Sistema Financiero. Luego encontramos a las cuentas de custodia, que van a ser aquellas cuentas en las cuales se van a administrar activos y hay efectos de que estos generen beneficios para un tercero. Y respecto al tema de participación en capital, van a ser aquellas participaciones que se tengan respecto a algunos vehículos de inversión, por ejemplo, como son los fondos mutuos, fideicomisos, etc. Y adicionalmente se van a tener lo que son los contratos de seguro, que en principio van a estar bajo la supervisión de las empresas de seguro, que no son otra cosa que aquellos contratos suscritos entre dos partes en virtud a la cual el emisor acuerda pagar una suma de dinero ante la ocurrencia de algún tipo de contingencia. En esa misma línea también las empresas de seguro pueden tener algún tipo de contratos específicos, como son el contrato de renta particular o el contrato de seguro con valor en efectivo. Que justamente son aquellos contratos manejados por empresas de seguro y que también se van a evaluar si es que estas cuentas al final van a calificar o no van a calificar como cuentas reportables a fin de cumplir con esta obligación. Ahora bien, no todas las cuentas financieras van a ser porque estén aperturadas, que una entidad tenga aperturada o que haya aperturado, ya sea para una persona natural o para una entidad. Bajo el decreto legislativo 256/2018, entidad va a comprender tanto personas jurídicas como entes jurídicos. Van a ser reportadas, sino solamente aquellas que bajo los alcances del decreto supremo
califican como cuentas reportables. Para dichos efectos, la norma define como cuentas reportables a toda cuenta financiera que es mantenida por una o más personas reportables o por una entidad no financiera pasiva, pero que esté bajo el control de una persona reportable. Justamente, entonces, ahí hay dos, en esa definición que incorpora el Decreto Supremo 256-2018, es importante coger dos conceptos: persona reportable y entidad no financiera pasiva, que esté bajo el control de una persona reportable, que justamente la misma norma lo ha definido. ¿Y qué se entiende por personas reportables? Personas reportables se va a entender como toda aquella persona que se encuentra en una jurisdicción reportable y excluye específicamente que no van a calificar como personas reportables a una sociedad, por ejemplo, que sus valores sean permanentemente comercializados en un mercado de valores. Adicionalmente, excluye a las entidades relacionadas que se encuentran directamente vinculadas con aquellas que comercializan sus valores de manera frecuente, los organismos públicos que la misma definición te señala que van a ser todas aquellas organismos vinculadas al gobierno central, regional y local, y todas aquellas que se encuentren vinculadas a los organismos internacionales, al Banco Central. El Banco Central, la misma norma, te pone una definición que van a ser la entidad emisora de dinero que va a estar de cada jurisdicción. O, digamos, la norma te excluye a estos supuestos específicos que no van a calificar como personas reportables. Dentro de lo que se entiende como entidades reportables, la norma pues ha definido qué se entiende por entidades no financieras pasivas, que van a ser todas aquellas entidades residentes en una jurisdicción con las cuales el Perú tiene un acuerdo de intercambio de información, y que específicamente sean controladas por personas reportables. Para dichos efectos, justamente el Decreto Supremo ha definido qué se entiende por entidades no financieras pasivas, que justamente te lo define estableciéndote en qué supuestos no van a calificar como entidades no financieras pasivas. Te dice que no van a calificar como financieras pasivas aquellas que sean entidades financieras activas, y va a calificar como entidad pasiva aquellas unidades de inversión que no sea una institución financiera de una jurisdicción y que tenga alguna inversión en activos financieros. Específicamente, para entender la definición de entidades no financieras pasivas, se debe precisar quiénes califican como entidades no financieras activas, porque ellas van a estar excluidas de la definición de entidades no financieras pasivas. Dentro de aquellas entidades que califican como entidades no financieras activas, vamos a encontrar aquellas que menos del 50% de sus activos sean mantenidos para la generación de ingresos positivos. Las acciones de las entidades no financieras, aquellas que sus acciones sean regularmente comercializadas en algún mercado de valores. Aquellas entidades no financieras, por ejemplo, las que van a calificar como activas, los organismos públicos, los organismos internacionales, un banco central. Van a calificar como entidades no financieras activas aquellas entidades que van a invertir en activos con la intención de desarrollar una actividad distinta a la de una institución financiera. Aquellas entidades que no han efectuado como institución financiera en 5 años y se encuentran en liquidación o en regulación, tampoco van a calificar como entidades financieras pasivas. Y por último, ha previsto 2 supuestos, que aquellas entidades financieras que se dediquen principalmente a financiar o cubrir operaciones con o para entidades o relacionadas con instituciones financieras. Y por último, te establece ya una definición amplia de qué van a calificar como entidades no financieras activas, que van a ser todas aquellas que cumplan con ciertos requisitos, que van a ser aquellas entidades destinadas a cumplir fines religiosos, de beneficencia, científicos, artísticos, culturales, deportivos, educativos, aquellas entidades que se encuentran exentas del impuesto a la renta, aquellas entidades que no tengan accionistas que se beneficien por los ingresos o los activos, y aquellas entidades que bajo la legislación se pueda determinar que no califican como entidades no financieras pasivas. Ahora bien, a efectos de determinar, una vez que tenemos claro el concepto de qué cuentas califican como reportables, la norma al momento de establecer tanto los plazos de presentación de presentar el reporte ESR de la Administración Tributaria, así como los mecanismos de debida diligencia que deben seguir las entidades financieras
para determinar si es que una cuenta financiera, una cuenta califica o no como reportable, la norma la ha distribuido en tres grupos, esencialmente, en dos grupos. Aquellas cuentas preexistentes y aquellas cuentas nuevas. Aquellas cuentas preexistentes van a ser aquellas cuentas que se hayan aperturado hasta el 31 de diciembre del 2018 y aquellas cuentas, se va a entender como cuentas nuevas, aquellas cuentas que se hayan aperturado a partir del 1 de enero del 2019 en adelante. Es importante esta clasificación porque también al momento de analizar cuáles son los procedimientos de debida diligencia que van a seguir las entidades financieras a efectos de determinar si califican o no como cuentas reportables, se va a tener que ver en cada caso específico qué tipo de cuenta es. Si es que es una cuenta preexistente aperturada por una persona natural, si es que es una cuenta nueva aperturada por una persona natural, o si es una cuenta aperturada por una persona, por una entidad, ya sea preexistente o nueva, porque tanto el plazo y también las obligaciones que van a tener que cumplir las entidades financieras van a ser distintas. En el primer supuesto vamos a tener las cuentas preexistentes de personas naturales, que van a ser aquellas abiertas hasta el 31 de diciembre del 2018. En este tipo de cuentas, el Decreto Supremo ha dividido específicamente en dos, en cuentas de bajo valor y en cuentas de alto valor. Ha previsto que como cuentas de bajo valor, a aquellas cuentas de menos de un millón de dólares, y las otras cuentas de alto valor que van a ser aquellas cuentas de más de $1 millón de dólares. ¿Qué es lo que ¿Por qué es importante esto? Porque las cuentas de alto valor van a ser aquellas cuentas que las entidades financieras van a estar obligadas a reportar en este ejercicio, o sea, en el ejercicio 2020, y que justamente el plazo máximo de presentación es el 31 de agosto del 2020. A diferencia de las cuentas de bajo valor, que van a ser aquellas cuentas que recién las entidades van a estar obligadas a presentar a partir del 4 de enero del 2021, es decir, el siguiente ejercicio. Por ello es importante, digamos, tener en claro esta división que hace la norma para efectos de limitar bien, y al momento de que la entidad financiera va a realizar la identificación de las cuentas que va a reportar, para efectos de ver cuáles son las cuentas que tiene la obligación de reportar en este ejercicio y cuáles son las cuentas que recién tendría que reportar el ejercicio siguiente. Adicionalmente, tratándose de este tipo de cuentas, respecto a los mecanismos que las entidades financieras van a tener que seguir a efectos de determinar si son reportables o no son reportables, la norma te ha previsto como mecanismo de debida diligencia que, tratándose de las cuentas de bajo valor, lo que va a tener que hacer la entidad financiera, como son cuentas que ya fueron aperturadas con anterioridad, las entidades financieras van a tener que determinar el domicilio del titular de la cuenta a efectos de determinar si es que se encuentra en una jurisdicción que califique como reportable. En el supuesto que no tenga la posibilidad de determinar el domicilio del titular de la cuenta de bajo valor o la cuenta de alto valor, va a tener que empezar a, digamos, filtrar toda su documentación electrónica a efectos de validar si puede, bajo la información electrónica que tenga, determinar si es que la entidad califica como reportable o no reportable. Y si aún revisando la información electrónica que tenga la entidad financiera, aún no puede determinar si es que estas cuentas van a calificar como reportables o no reportables, lo que te establece la norma es que vas a tener que pasar aquella información o documentación física que pueda tener la entidad financiera y a efectos de evaluar. Digamos, todos estos mecanismos, la norma ha puesto que son pasos o, digamos, procedimientos que las entidades financieras van a tener que implementar a efectos de delimitar si califican o no como cuentas reportables. El siguiente grupo son aquellas cuentas preexistentes de entidades abiertas hasta el 31 de diciembre del 2018. Respecto a este tipo de cuentas, justamente en las disposiciones que van a regular los procedimientos de debida diligencia que van a tener que seguir las entidades financieras a efectos de determinar si califican o no como cuentas reportables, estas inicialmente van a tener que diferenciar en dos grupos, aquellas cuentas menores a $250,000 y aquellas cuentas con un importe mayor a $250,000. ¿Por qué? Porque aquellas cuentas que sean menores a $250,000 van a calificar como cuentas no reportables y por lo tanto las entidades financieras no van a tener necesidad de revisar o evaluar si es que al final son cuentas reportables, tomando en consideración si la persona o el titular califica como persona reportable. A diferencia de las cuentas que superan las $250,000,
en cuyo caso las entidades financieras van a estar obligadas a realizar una revisión. Esa revisión va a incluir tanto las cuentas que al momento, al momento que van a declarar superen los $250,000. Puede ser que una cuenta financiera haya sido aperturada con anterioridad al 31 de diciembre de 2018, con un importe menor a $250,000, pero que posteriormente sube digamos, el total de sus depósitos, sus activos, y supera este importe. En ese caso, igualmente van a entrar en el supuesto de revisión para ver si califican o no. Esta revisión que involucra que la Administración Tributaria va a tener que evaluar las cuentas financieras que están dentro de este supuesto y va a determinar si es que el titular califica como una persona reportable. Esta obligación, las entidades financieras tienen plazo para cumplirlo hasta el 31 de diciembre desde el 2020. Justamente ahí es relevante ver qué tipo, es importante que las entidades financieras tengan claro qué tipo de cuentas es la que están revisando a efectos de cumplir con estos plazos. Recordemos que igual al tratarse de una declaración informativa, el incumplimiento de la presentación va a cargar algún tipo de infracción. Y por último tenemos las cuentas nuevas abiertas por las entidades aperturadas en las entidades financieras, que van a ser aquellas cuentas aperturadas a partir del 1 de enero del 2019 en adelante, y que justamente van a ser presentadas bajo el plazo establecido general, ya sea tanto para personas naturales o para entidades, es el titular. Ese plazo, el vencimiento, es hasta el 31 de agosto, específicamente dependiendo del número RUC, al 26 y 27 de agosto. Respecto a estas nuevas cuentas, el procedimiento de debida diligencia ha establecido que las entidades financieras van a tener que, en general el procedimiento de diligencia está orientado a que las entidades requieran una declaración jurada a la persona que va a aperturar la cuenta. Es decir, al momento de que esta persona va a aperturar la cuenta en la entidad financiera, va a tener que cumplir o llenar una declaración jurada en la cual va a tener que detallar algunos requisitos que le van a permitir a la entidad financiera determinar si es que esta cuenta califica o no como reportable. Ya algunas entidades financieras ya han venido implementando estos requisitos. En general, la idea es determinar el país de residencia de las personas, ver si es que algún tipo de entidad financiera, si es que quiénes son las personas que van a controlar quiénes van a controlar a la entidad no financiera pasiva, por ejemplo, ese es el caso, y eventualmente ver quién está atrás respecto a quién es el titular final, ¿no? Quién es el que ejerce el control. Para ellos efectos, la misma norma nos remite al tema que justamente una norma que se publicó el año pasado, que estaba orientado también al intercambio de información, que es el tema del beneficiario final. Entonces, de forma similar a lo que se tenía que realizar bajo el marco normativo del beneficiario final, aquí también se va a tener que identificar quién es el titular efectivo de las cuentas de entidades financieras pasivas, a efectos de determinar si se califican o no como cuentas reportables. Ahora bien, ya una vez que se tenga las cuentas identificadas, se determine cuáles van a ser las cuentas reportables, y se va a tener la información que va a tener que ser reportada por las entidades financieras se van a dividir específicamente en tres grupos. La información que va a ser reportada respecto al titular de la cuenta, que respecto a la persona natural, en general lo que tienen que reportar es el nombre, el domicilio, la jurisdicción de residencia, el RUC, el número de identificación tributaria y la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. Respecto a la persona jurídica, lo que van a tener que reportar es la denominación social o razón social, el domicilio, la jurisdicción, el RUC y el número de identificación tributaria. El segundo grupo de información que van a tener que reportar es específicamente respecto a la entidad financiera obligada a reportar. Aquí, en general, la información que va a tener que incluirse en la declaración va a ser aquella información, la denominación social o razón social de la entidad obligada a reportar, el número de RUC, el NIT, y algún tipo el número de identificación de intermediario global, en caso corresponda. Y por último, se tiene la información que va a tener que ser reportada respecto a cada cuenta. En general, independientemente de si estamos frente a una cuenta de depósito, una cuenta de custodia, una cuenta de inversión o un contrato de seguro, la información general que va a tener que reportarse es el número de cuenta y, por último, el saldo y o montos acumulados, promedios o montos más altos y rendimientos en un ejercicio, que se haya tenido un ejercicio.
Y ya viendo un poco más a detalle respecto a qué información se va a reportar por cada tipo de cuenta, cuando nos encontremos frente a un contrato de seguros, se va a tener que reportar el valor en efectivo o el valor de rescate vigente al final del año, considerando el periodo que se va a informar, la cancelación de la cuenta en el año o periodo reportable, en caso se haya cancelado antes de que llegue, de que, digamos, vence el plazo de la obligación, o se cumple el plazo para reportar la cuenta. Respecto a las cuentas de custodia, se va a tener que reportar el importe bruto total de intereses, dividendos y cualquier otro ingreso derivado de los activos mantenidos en las cuentas, que en cada caso sean pagadas o acreditadas en la cuenta. Adicionalmente, se va a tener que reportar el importe bruto total de los productos de la venta o reembolso de activos financieros que se hayan mantenido en la cuenta. Respecto a las cuentas de depósito, lo que la norma busca que se reporte es el importe bruto total de los intereses pagados o acreditados en la cuenta durante el año calendario. Y respecto a otras cuentas, en general, lo que se va a tener que reportar es el importe bruto total pagado o acreditado del titular en la cuenta. Eso va a ser la evaluación y lo que se va a reportar va a ser por cada año, va a ser de periodicidad anual. La moneda, es importante también tener en consideración la moneda en la cual va a ser reportada. Lo que te establece el decreto supremo es que el tipo de moneda, o el tipo de, cual va a ser reportado, va a ser el tipo de cambio, el tipo de moneda al cual se tenga aperturada la cuenta. Es decir, si la cuenta está aperturada en dólares, se va a reportar en dólares, si se tiene aperturada en soles, se va a reportar en soles. Recordando ya, para finalizar la revisión del tema, es recordar que ya justamente durante este mes, hasta el 31 de diciembre, hasta el 31 de agosto, o sea, al final de este mes, las empresas financieras tienen la obligación de reportar. Es decir, que hasta esa fecha las entidades financieras tienen que haber evaluado las cuentas financieras, tienen que haber cumplido con sus procedimientos de debida diligencia, haber determinado cuáles son aquellas cuentas reportables y tienen que cumplir con la obligación. Quizá algunas dudas que han surgido y que justamente son propias del mercado son aquellas dudas que no son muy claras en el decreto supremo, por ejemplo, vinculadas si las cuentas aperturadas por tarjetas de crédito califican como cuentas reportables. El mismo decreto supremo ha establecido que en aquellas cuentas, estas cuentas no van a calificar como reportables. Un supuesto específico que podría ser aquel que pasa cuando una persona natural paga un monto mayor a lo que era su deuda en la tarjeta de crédito y por lo cual se apertura algún tipo de cuenta, si es que esta cuenta va a ser reportable, también la norma ha especificado que no va a ser reportable. Otro tema interesante y que es debatible, por ejemplo, si es que las cuentas de CTS serían reportables. En el caso específico de las cuentas de CTS, sí las entidades financieras van a tener que evaluar y realizar un análisis si bajo los parámetros que ha establecido el decreto 256 van a calificar o no como cuentas reportables. Es decir, si son cuentas de libre disposición, qué tipo de cuenta es, a efectos de evaluar. Otro tema que se vincula entre el Decreto Supremo 256 del 2018 y un tema que también está cobrando notoriedad, que es el tema del dinero electrónico, es qué pasa con las cuentas de dinero electrónico simplificadas, si califican como cuentas reportables o no califican como cuentas reportables. Ahí en ese espacio hay que recordar que bajo la definición misma de cuentas de dinero electrónico simplificadas, estas cuentas son aperturadas solamente por personas naturales residentes en Perú o por no domiciliados porque sean residentes. Y toda vez que el Decreto Supremo 256 ha establecido que no es necesario, no se va a reportar a aquellos que sean los residentes titulares de cuentas, no existiría la obligación de reportar las cuentas simplificadas de dinero electrónico. Y con eso cerraría el tema. Es un tema que involucra un análisis. Si bien es cierto, la obligación formal recae sobre la entidad financiera, no obstante ello, la información que se va a reportar es una información que, digamos, de las personas naturales, de las personas jurídicas. Por lo tanto, no es un tema que solamente va a competir a las entidades financieras. Si bien es cierto, tienen la obligación formal, al final la información que va a ser reportada va a corresponder a cada contribuyente. Por lo tanto, tiene que ser revisada o analizada desde ambos puntos de vista. Adicionalmente, que desde la perspectiva regulatoria financiera se va a tener que establecer cuáles son los mecanismos que las entidades financieras van a establecer a efectos de proteger esta información que se va a reportar. La OCDE, dentro de sus reportes, ha establecido otros parámetros que adicionalmente a los procedimientos de debida diligencia que van a implementar las entidades financieras para determinar si las cuentas califican o no como reportables, también va a tener que establecer mecanismos para efectos de proteger la información que va a ser reportada respecto a las personas. Por lo tanto, bien, es un tema interesante, no solamente viéndoles la perspectiva financiera, sino también viéndoles el tipo de información
y justamente que el Perú va camino a incorporarse a la OCDE, entonces debe estar cumpliendo con esos parámetros para efectos de intercambiar la información y reducir esa brecha respecto a espacios para realizar operaciones de elusión y evasión. Eso sería respecto a este tema. Ahora vamos a continuar, en la sesión va a continuar exponiéndonos con el siguiente tema, que es un tema bastante interesante, que también está vinculado al tema de coyuntura actual, que está asociada al préstamo al programa Reactiva Perú. Recordemos que dentro de las políticas de reactivación económica implementadas por el gobierno peruano, estaba justamente el programa Reactiva Perú, que buscaba que aquellas entidades en situaciones específicas adquieran algún tipo de financiamiento del Estado para iniciar o reactivar sus actividades, pero no se en la siguiente ponencia lo que se va a analizar es desde una perspectiva tributaria, porque no es simplemente un financiamiento, sino que este financiamiento respecto a las entidades que las han adquirido va a tener un impacto a nivel tributario que va a ser importante analizar y es importante que vayan a tener presente. Gracias. Muchas gracias, Wilfredo. Gracias. Bueno, como bien señala Wilfredo, la importancia del tema de Reactiva Perú es básicamente la novedad, ¿no? O sea, lo que se está brindando ahorita en materia financiera actualmente a las entidades del sector privado a través de la banca. Básicamente, la importancia de esta exposición, que voy a dar en breve sobre el tema de Reactiva Perú, radica en qué cosa yo me debo preocupar si estoy adquiriendo el programa de Reactiva Perú. Sabemos que actualmente es totalmente necesario y está totalmente influenciado por el tema del sector privado para que se pueda inyectar un poco de capital y pueda reactivar la economía, justamente esta inyección de capital que se va a brindar a las entidades privadas a través de la banca, realmente subsidiado por el gobierno, ¿no? Entonces, es totalmente importante y es lo que ahorita mismo se está moviendo, se va a mover este año y se va a mover los siguientes años porque estamos hablando de préstamos a largo plazo, como vamos a ver en breve. Entonces, una breve introducción al Plan Reactiva Perú. Tal como señalaba, la finalidad de este programa es básicamente poder inyectar efectivo a las empresas y poder fomentar lo que es la cadena de pagos, ¿no? Porque si es que yo, como empresa, a mi proveedor le dejo de pagar, ese proveedor va a dejar de pagarle, va a tener problemas para pagar a los empleados, va a tener problemas para pagar a su otro proveedor, y va a ser toda una cadena de baja de la economía, se reduce el consumo, se reducen una serie de cosas. Entonces, la idea un poco del programa es inyectar efectivo a las empresas y fomentar así una cadena de pagos hacia abajo, de tal manera que se pueda mover otra vez la economía. ¿Cuánto está disponiendo el gobierno? El gobierno ya estamos en el segundo plan Reactiva Perú, en el cual ha incrementado un poco lo que es el threshold, el límite aplicable, tiene hasta 60.000 millones de soles disponibles para poder inyectar en ese programa. Entonces, no es un tema menor, es un tema que el gobierno está disponiendo bastante efectivo, bastante capital para que se pueda mover. Y a la fecha, al menos hasta hace un mes, estábamos hablando de 71.000 personas, jurídicas, empresas, acogidas ya al Plan Reactiva Perú. Por lo cual, no es poco las personas y probablemente se van a seguir acogiendo una mayor cantidad de personas a este programa. Una breve introducción, ¿cómo funciona? Básicamente, estamos hablando de recursos del Banco Central de Reserva de Perú, estamos hablando de recursos de gobierno, y administración por COFIDE, que es una banca que usualmente se encarga de lo que es la estructuración, ¿no?, del primer piso, ¿no?, como comúnmente se le llama. Entonces, ¿la idea cuál es? Se otorgan financiamientos por parte del sector privado, por parte de la banca privada, los cuales son garantizados con recursos del Banco Central de Reserva del Perú. Al ser garantizados con recursos del Banco Central de Reserva del Perú, lo que ocurre es que el riesgo crediticio de la banca que brinda financiamiento se reduce. Al reducirse el riesgo crediticio, le da una tasa menor al privado, a la empresa, a la cual le brinda el financiamiento. Con lo cual estamos hablando de tasas alrededor de 1.1% anual más o menos, brindadas en cuanto a préstamos a las medianas, grandes empresas. Con lo cual tenemos un costo de financiamiento bastante bajo y capital inmediato. Todo eso obedece a que es respaldado a través de una garantía que cobertura este préstamo con los fondos del Banco Central de Reserva del Perú. La garantía más o menos va entre el 98 y 80% anual, dependiendo de cuánto estoy brindando yo, ¿no?, de préstamo. El monto máximo de financiamiento son 10 millones de soles, en cuyo caso la garantía es entre el 80% anual, cubro entre el 80% anual, y también de montos pequeños, a medida que va reduciendo, pues voy a hacer el 98%, a medida que sea más pequeño el monto que estoy garantizándole en cuanto al préstamo que se brinda a la pequeña empresa, o a la mediana o grande empresa, ¿no?, que adquiere el préstamo.
¿Hay restricciones para aplicar el Plan Reactiva Perú, la empresa que adquiere el financiamiento? Sí, tiene una serie de restricciones que tiene que observar, y eso ya más desde el punto de vista regulatorio, hacer hincapié en ello, pero simplemente para comentarles brevemente, ¿no? Hay una serie de obligaciones y vamos a ver qué tan importante, también en materia fiscal, es hacerle seguimiento a en qué uso yo el dinero, ¿ok? Porque básicamente lo que te dice la norma es que tú tienes que aplicar este financiamiento para lo que es tu capital de trabajo. Entonces yo no voy a aplicar pues el financiamiento para distribuir dividendos, utilidades, salvo que sean obligatorias a mis trabajadores, adquirir activos fijos, realizar inversiones, prepagar deudas, es muy importante, el tema de prepago de deudas ha sido todo un problema en la práctica estos últimos meses para las empresas. Entonces, muy importante que yo conozca y demuestre en qué estoy utilizando el préstamo Reactiva Perú y también qué hago durante el tiempo de vida del préstamo. La norma se ha puesto una serie de supuestos en las cuales te limita las acciones que puedes realizar con el capital financiado y te limita las acciones que puedes hacer tú como empresa per se durante el periodo de préstamo, que suele ser los 3 años que te brinda. Entonces, muy importante limitar eso. En resumen, a modo de introducción, Reactiva Perú, inyectamos dinero por parte del gobierno, garantizado con fondos del Banco Central de Reserva de Perú, la estructura de COFIDE, y yo como empresa pues puedo beneficiarme de esto para poder generar mi cadena de pagos, o pagarle a mis proveedores, pagarle a mis empleados, pagarle a mis comisionistas, pero toca cumplir una serie de requisitos, una serie de normas de conducta internas para poder cumplir con aquello que me solicita el plan. ¿Por qué lo restringe? Porque claramente estamos hablando de fondos pues, del gobierno garantizando una deuda, en cuyo caso tenemos este tema de la restricción. ¿De acuerdo? Ahora, esta posición va a tratar básicamente del costo fiscal del financiamiento. Y ahí yo quería pararme un poquito en esta lámina, en la cual hay una pequeña diferencia en lo que es el costo financiero propiamente de un financiamiento versus el costo fiscal, ¿no? O sea, cuando yo tomo un préstamo como empresa, a mí, cosa me interesa, le pregunto a mi gente de finanzas y le digo, oye, ¿cuánto es la tasa que voy a pagar? Ya estoy viendo cuánto es mi tasa nominal, mi tasa efectiva, a cuánto va mi TCE, cuántos son los costos de los intereses, las comisiones y cualquier otro cargo, ¿no? Todo eso son los gastos que yo estoy considerando cuando yo efectúo un financiamiento y cuando tengo que pagar los intereses, ¿no? Miro qué tanto más voy a gastar, no solamente voy a pagar los intereses, voy a gastar en comisiones, voy a gastar en unos cargos, voy a tener horas horas aplicadas a lo que es el seguimiento del financiamiento. Entonces, tengo una serie de costos vinculados a la obtención de un financiamiento, ¿no? Obtención de un capital financiado. Y la idea de que yo me financie es justamente que este capital me permita producir más adelante o en corto plazo algún tipo de renta, algún tipo de ingreso. Sin embargo, el costo financiero no es lo único que una empresa debe mirar cuando está hablando del costo de un financiamiento. También tiene que mirar el costo fiscal, que no es un tema menor, porque si es que yo únicamente me preocupo de los gastos o costos que tengo que efectuar en el momento para un financiamiento, como si intereses, comisiones, entre otros cargos, y me olvido de la parte fiscal, lo que va a ocurrir es que más adelante me puedo comprar un problema con la SUNAT que no es chiquito. Porque en primer lugar puedo tener un problema con la deducción de intereses. Si yo no puedo decirme los intereses ni otros cargos, lo que voy a tener que hacer es pagar un impuesto en cuanto a tasa efectiva sobre estos, porque no voy a poder deducirme el gasto y voy a tener que pagar 29.5% más al final del año. Entonces, no es una tasa pequeña. Aparte de eso, si es que yo me deduzco el gasto sin tener un sustento válido, sin hacerlo de acuerdo a la normativa fiscal, me compro un problema futuro con la SUNAT, porque luego de cada 3 años o 2 años me viene a fiscalizar y me dan un problema no solamente con el gasto que no debí tomarme, le voy a aplicar intereses, voy a generar un tributo omitido, voy a tener una multa relacionada con ello, cuya base es el 50% del tributo omitido. Entonces, miren que no es menor el costo fiscal que yo tengo en una operación. Entonces, ¿cuál es la idea de esta exposición? Es un poco darle unas pautas para que se pueda reducir el costo fiscal de la operación en el marco del financiamiento del Plan Reactiva Perú. ¿De acuerdo? Entonces, entramos de manera general, primero, a hablar de lo que es el gasto por financiamientos. Ahora bien, regla general, regla de oro, cada vez que yo estoy hablando de la deducción de un gasto, y se aplica totalmente al tema de los financiamientos, principio de causalidad, ¿no? Básicamente lo que te dice la norma es que a fin de poder yo establecer mi renta neta, tercera categoría, al final del ejercicio, podré deducir de la renta bruta, la renta producida, aquellos gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, siempre y cuando no se encuentren prohibidos, expresamente prohibidos por la ley. ¿Okay?
Adicionalmente, la norma te señala otros requisitos. Te indica también que estos deben ser normales, ¿okay? Criterio de normalidad, y que deben cumplir con criterios de razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente. ¿De acuerdo? Entonces, conceptualmente, todo gasto, e incluyendo también aquellos gastos de financiamiento, deben cumplir con estos tres criterios: causalidad, normalidad y razonabilidad. Y lo primero que voy a mirar desde el punto de vista conceptual es eso. Entonces, entramos un poco más a lo que es la causalidad, ¿no? Que es básicamente la relación que debe establecerse entre los gastos y la generación de mi renta o el mantenimiento de mi fuente productora de renta, ¿no? Nótese que, si bien la norma consagra el principio de causalidad en las primeras líneas del artículo 37, ha sido de gran desarrollo en materia de informes SUNAT, en materia de RTFs, por eso la plena, entre otros, con lo cual básicamente lo que te dice es que es un criterio que debe tomarse desde el punto de vista amplio. Entonces, yo voy a tomar como causales, y por tanto deducible, cumpliendo el primer criterio para deducibilidad, aquellos gastos que no solamente sean directamente necesarios o directamente requeridos para el mantenimiento de la fuente o producción de renta, sino también si yo lo puedo vincular indirectamente con la producción de renta o mantenimiento de la fuente. Entonces, para poder yo evaluar ello, tengo que mirar cómo actúo yo como empresa, cuál es el modus operandi. Y este modus operandi comienza a vincularlo con los otros dos criterios. Estamos hablando de la normalidad y la razonabilidad. ¿Qué es normalidad? ¿Qué es el criterio de normalidad? Básicamente señala que el hecho de que un gasto sea necesario y normal, de acuerdo al desarrollo de mi negocio, considerando como tales no solo a los típicos incurridos en el desarrollo ordinario de las actividades empresariales, sino también aquellos que directa o indirectamente tengan por objeto la obtención de beneficios para la empresa. Entonces, de este tenor, que suele ser tomado en la jurisprudencia, ¿qué es lo que yo entender como criterio de normalidad para la elección de un gasto? Básicamente que vaya acorde con el desarrollo de mi negocio. O sea, es normal en este tipo de negocios que incurra en este gasto. Miren que este criterio puede ser fácilmente sustentado cuando yo hablo del préstamo Reactiva Perú, ¿no? Porque es normal y es parte del negocio, en la mayoría de empresas, que yo requiera pues un financiamiento para poder continuar con mis actividades. Y aún más dado el contexto en el que nos encontramos, en el cual no hay mucho cash, no hay mucho efectivo, los ingresos están reduciéndose, y para que mi empresa sobreviva, yo voy a necesitar financiarme probablemente. Entonces, no deja de ser normal, ¿okay?, el gasto, pero siempre señalar que es de acuerdo a mi actividad, que es de acuerdo a mi modus operandi, ¿de acuerdo? Y por tercer criterio, el tema de razonabilidad, que es bastante importante, pues una sutileza muy importante, porque la racionalidad de un gasto tiene que ver con que el mismo esté vinculado al volumen de las operaciones del negocio, con el nivel de ingresos o cualquier otro criterio que lógicamente justifique su realización. Entonces, ¿qué quiere decir que sea razonable? Quiere decir que el gasto que yo incurro tiene que ser proporcional, tiene que ser razonable con los ingresos que yo estoy generando, ¿ok? Si yo tengo un negocio que sé que no genera gran cantidad de ingresos, que sé que ahorita está en una de crecimiento, yo no voy a realizar gastos altísimos, pues. Y me pongo, por ejemplo, en el caso, como esta norma aplica, como digo, para todos los gastos de tercera categoría. Si voy a pagar bonos a mis trabajadores, no voy a pagar un bono, pues, altísimo, al 50% de mi utilidad, si sé que ahorita estoy empezando, o sé que soy una MIPYME. Entonces, tengo que mirar bien cuánto están mis ingresos para yo saber en cuánto es razonable que yo efectúe los gastos. Igual ocurre con este tema de financiamiento de Reactiva Perú. Yo cuánto me estoy financiando y qué tan razonable son los gastos que yo estoy tomando por comisiones, por intereses, entre otros cargos. Qué tan razonable es de acuerdo a mis ingresos usuales, ¿no? Porque claro, yo no voy a mirar mis ingresos ahorita, que sé que pueden estar en la baja. ¿Cuál es la razonabilidad? La razonabilidad no se toma en cuenta este año, no toma en cuenta cómo han venido mis ingresos o cómo me he ido desarrollando como empresa a lo largo del tiempo. Entonces, en donde podría yo mirar la razonabilidad ahí, es en qué tanto capital me estoy financiando y qué tanta actividad he tenido o qué tanto nivel de ingresos he estado proyectando o teniendo en estos últimos ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, tres reglas de oro muy importantes cada vez que hablo de gastos y muy importante cada vez que yo hablo de lo que son también gastos de financiamiento. La causalidad, ¿okay?, la vinculación directa o indirecta con la producción de renta o mantenimiento de la fuente. La normalidad, en la cual yo estoy hablando de qué tan normal es de acuerdo a mi negocio, de acuerdo a mi modus operandi el negocio. Y la razonabilidad, que va por un tema de quantum. ¿Okay? Qué tan razonable es conforme a los ingresos o la actividad que yo realizo
o cualquier otro criterio que pueda tomar ya de manera objetiva. Entonces, una vez sentadas las 3 reglas conceptuales importantes para la elección de gasto, tengo que sentarnos a mirar cómo suele ser en la práctica el tema de las fiscalizaciones y cómo suele ser el actuar de la administración tributaria cuando estoy hablando de un gasto. ¿Qué es lo que pasa? Esta regla no ha sido directamente establecida ni desarrollada en la norma, pero sí en la jurisprudencia, que es la fehaciencia. La fehaciencia es básicamente demostrar qué tan real es un gasto y qué tanto realmente lo utilicé yo para aquella finalidad que yo señalaba en los criterios conceptuales, ¿no? Para la generación de renta, para el mantenimiento de fuente, que va de acuerdo con mi negocio. Está bien, todo esto es conceptual. Ahora, pasar esto a la realidad de una materia probatoria es parte del tema de la fehaciencia. Entonces, y es uno de los criterios que suele la SUNAT observar más cada vez que efectúa una fiscalización. Porque en el marco de una fiscalización, la SUNAT te va a pedir conceptualmente y te va a pedir que demuestres que es real el gasto que se ha incurrido y que demuestres que realmente está vinculado con la generación de renta o mantenimiento de fuente. Lo mismo, el mismo tenor, ocupa para los financiamientos. ¿Ok? Entonces, acá me pareció muy importante citar 2 casaciones con criterios bastante diferenciados sobre el tema de la fehaciencia. Una que salió del año 2008 y otra del 2015, que fue publicada recién en 2018, si no me equivoco. Entonces, muy importante ver cómo ha subido la exigencia, tanto de la administración tributaria como de las propias cortes, cuando evalúan los criterios tomados por la administración tributaria en una fiscalización para reconocer la fehaciencia, realidad de un gasto. ¿Qué pasaba en 2008? Te señalaba, no es exigible, desde un punto de vista contable, legal ni tributario, la identificación específica del destino dado efecto otorgado en los préstamos obtenidos, de lo que se presenta que la administración tributaria ha incurrido en un error. Mira, entonces en ese caso, me bastaba nada más mis estados de cuenta bancarios, ¿no? Me bastaba nada más que yo diga, mira, acá tengo un flujo efectivo, ¿ok? Yo tengo un estado de cuenta bancario, mira cómo entra y sale dinero, y basta con esto para que yo tenga la posibilidad de acreditar la realidad de mi gasto, la fehaciencia de mi gasto, y pueda demostrarte a qué fue destinado. ¿Por qué? Mira cómo comienza hablando cómo comienza señalando la casación. No es exigible desde un punto de vista contable, legal y tributario. Realmente en la norma fiscal no es establecida la forma en que yo debo demostrarlo. Y muchas veces contablemente yo no me tomo el trabajo de estar recopilando papel por papel o información por información para que yo demuestre que en efecto un gasto fue tomado el destino que yo señalaba. Lo que ocurre es que la práctica normal va a ser en la empresa, va a ser que yo mire nada más mi flujo efectivo, va a ser que mire mis estados financieros, y puedo realizar una trazabilidad hacia dónde sale el dinero y hacia dónde se destinó. Bastando con eso para los reportes bancarios o reportes nada más numéricos financieros. ¿Ok? Entonces, en este caso, me bastaba, a mí me estaba dando cuenta, me bastaba esta información para poder demostrarlo. Y ese fue el criterio durante buen tiempo de la administración tributaria, el tribunal fiscal y el nivel de casación. ¿Qué pasó más adelante? ¿Qué pasó en el año 2015, que sale esta casación? Se publicó un par de años después. ¿Pero qué pasó? Sube la valla para determinar la fehaciencia de gasto financiera, en cuyo caso te dice, para la sustentación del gasto financiero, es necesario que se presente información que acredite el destino del mismo. Por ejemplo, el estado de flujo efectivo. Así estamos bien. Así como la documentación de sustento del informe. Entonces, acá, para poder demostrar que en efecto un gasto estuvo vinculado a la generación de renta, mantenimiento de fuente, no solamente va a ser suficiente que yo presente el estado de flujo efectivo, presente documentos meramente contables o movimientos de dinero o numéricos. Va a ser necesario que yo coja papel por papel, contrato por contrato, identifique a dónde está yendo el dinero, comprobante de pago por comprobante de pago, y pueda señalar a qué fue destinado cada uno de los gastos en que yo destiné el financiamiento que estoy teniendo. Entonces no es un tema menor, y ahí les decía que se conecta un poquito con lo que yo les hablaba desde el punto de vista general del tema de reactiva, en el cual te pide ciertos requisitos para que tú vayas cumpliendo y que tú demuestres que en efecto has cumplido estos requisitos para poder mantener el préstamo de reactiva durante el plazo que suele tener aproximadamente 3 años, ¿no? Porque ahí te piden, mira, estoy diciendo que no repartas dividendos, que no estés invirtiendo en activos, que no estés realizando inversiones o prepagando. Esos son requisitos regulatorios. Tributariamente, yo también necesito tener una trazabilidad. No son los mismos requisitos. Acá el requisito es, demuéstrame
que lo estás destinando a la generación de renta agravada o al mantenimiento de la empresa, que es normal con tu actividad, que es razonable con tu actividad. Entonces, aquí lo que va a normar va a ser sí una trazabilidad, pero en la cual va a estar apuntado a estas finalidades, ¿no? Es decir, si yo me estoy financiando para lo que es mi capital de trabajo, para lo que es la relación de poder mantener mi empresa, yo tengo que demostrar que este dinero fue a estas finalidades. Y no solamente con lo que son papeles de trabajo numéricos o estado de flujo efectivo, sino con cada uno de la documentación que puede demostrármelo. Y para eso ya estamos hablando de documentación tipo, ¿no? Que es un tema ya más de experiencia en las fiscalizaciones, pero totalmente recomendable a las empresas tenerlo en cuenta. Mientras más soporte documentario pueda tener en este caso, más cubierto estoy yo frente a la administración tributaria. Pues estoy hablando de contratos, estoy hablando de comprobante de pago, si he adquirido bienes, ya es remisión, si tengo un traslado de bienes, si es un servicio, hitos de avance del servicio. Entonces, todo este flujo efectivo tiene que ser complementado con esta documentación en la cual yo muestra a dónde fue el gasto y que en efecto lo incurrió. Mayor exigencia, sí. ¿Debo observarlo ahorita en un contexto actual? Totalmente, debo observarlo. Entonces, con mi monto financiero de Activa Perú, yo no solo tengo que mirar el cumplimiento de fines regulatorios, sino tengo también que mirar que en efecto esté cumpliendo con la parte fiscal y en efecto pueda demostrar documentariamente hacia dónde se fue el capital por el cual yo estoy financiado por el tema de Activa Perú. Entonces, ese es básicamente el tema de eficiencia. Ok, pues ya cubrimos conceptualmente, probatorio, y ahora viene uno de los puntos más relevantes en cuanto a los financiamientos del año pasado, que es el tema del límite cuantitativo para los financiamientos. Así es, no solamente basta que yo conceptualmente demuestre mi financiamiento, no solamente basta que yo documentariamente demuestre el financiamiento, sino que a partir de septiembre del año 2018 fue brindada una norma de subcapitalización. Esta norma, como un poco antes, como antecedente, les cuento que básicamente tiene que ver con la implementación de la normativa OCDE en los países. Mirando el tema que mencionaba Wilfredo, ¿no? Que es un tema OCDE en cuanto a intercambio de información. Bueno, Perú se quiere matricular en el OCDE y no solamente se metió en intercambio de información financiera para la banca, se metió también en un tema financiero en el cual exijo yo a las empresas que no disminuyan su base imponible utilizando para ello los financiamientos usualmente entre entidades vinculadas. Para esto la OCDE tiene una serie de planes denominados el Plan BEPS, Base Erosion Profit Shifting, básicamente el Plan BEPS número 4, donde se señala toda la serie de planes, de estrategias que se brinda a los estados, ¿okay? Para que estos puedan comenzar a cubrir, a cuidar más y a limitar su gasto en intereses, de tal manera que no se disminuya tanto la base imponible por el tema de gastos e intereses. Les cuento rápidamente que esta norma BEPS realmente no es una ley de un estado, son recomendaciones, pero los estados la van tomando y la van incorporando a su ley interna para fines de encontrarse alineados con lo que te pide la OCDE, intercambio de información, no erosionar tu base imponible, entre otras cosas. Entonces, cuando el plan BEPS número 4 señala el tema de la subcapitalización, la limitación de gastos por intereses bajo un criterio cuantitativo, señala que esta básicamente se da en el marco de aquellos financiamientos que se dan entre entidades vinculadas, ¿okay? Pues claro, cuando yo tengo financiación entre vinculadas, claramente podría yo negociar el interés, negociar el monto del capital, comisión, entre otras cosas, y comenzar yo a cobrarte un poco más, pues no importa porque igual se va a poner otra empresa vinculada. Y así voy reduciendo la base imponible. Tal es así, pero aún así, el propio Plan BEPS 4 te señala que no solamente es entre vinculadas directamente, sino también puede ser una vinculada que esté bastante distante del grupo nacional al cual pertenece. Entonces, la norma trata de ser lo más amplia posible y trata de coger la mayor cantidad de entidades dentro de un grupo económico. Es así que en el Perú, cuando toma en cuenta la norma, este límite cuantitativo, ya no te pide que las entidades sean vinculadas para efectos de aplicación de este límite. ¿Cómo funciona? Veamos. Y la regla es esta, ¿no? Un límite cuantitativo solo será deducible el interés relativo a un monto de financiamiento que no supere hasta 3 veces el patrimonio neto del contribuyente al 31 de diciembre del ejercicio anterior. ¿Esta regla es nueva? ¿Esta forma de determinación es nueva? No, ya existía desde hace muchos años. Okay, en 2001, si no me equivoco.
existían reglas de subcapitalización, pero solo entre vinculadas. Solo entre vinculadas para efectos del impuesto de la renta, en cuyo caso tengo una serie de criterios, básicamente que tengan 30% de capital entre ellos o más, y tengamos el tema de la vinculación, ¿no?, entre las partes. Con lo cual, básicamente, con lo que yo me estoy encontrando es con una regla que está vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. ¿Ok? Y en este caso, de lo que estoy hablando es una regla aplicable únicamente entre entidades vinculadas. Y tenía ese límite cuantitativo solamente para empresas vinculadas, no siendo aplicable hasta el 31 de diciembre de 2018 para entidades que no sean vinculadas, entidades distintas a la vinculadas. ¿Qué es lo que ocurre a partir del 1 de enero de 2019, con esta norma que les señalo que sale en septiembre de 2018? Lo que ocurre es que este límite se amplía en cuanto al ámbito subjetivo de aplicación, con lo cual no solo se lo voy a aplicar a los financiamientos efectuados entre vinculadas, sino también se lo voy a aplicar a los financiamientos que han ocurrido entre entidades no vinculadas. Entonces se complica el tema, porque claramente yo estoy ampliando este límite y estoy limitando los financiamientos ya de manera global. No solo estoy limitando los financiamientos a aquellos que sean entre vinculadas estrictamente, sino que la norma, y tratando de Perú de tomar la acción BEPS número 4, en la cual se trata de marcar el mayor espectro, terminando exigiendo que sean vinculadas las entidades, sino que sea cualquier financiamiento. ¿Ok? Porque básicamente se pone el supuesto de que por más alejado que puede ser una empresa de otra, y por más que no cumpla con el criterio para vinculación de acuerdo al impuesto de la renta, igual te exijo yo que tengas este límite, que cuides este límite cuantitativo en tus financiamientos. Entonces se va a aplicar también a aquellos financiamientos que se den de entidades bancarias a privados. Miren qué relevante es esto, porque a partir del 1 de enero de 2019, la empresa va a tener que sentarse, sacar sus financiamientos a partir de septiembre de 2018, que es cuando sale la norma, y cuando se da la efectividad de la norma, mirar mis financiamientos y ver los límites que yo tengo. Voy a tener que sentarme el 31 de diciembre el 1 de enero de 2019, mirar cómo estuvieron mis resultados al 31 de diciembre de 2018, cómo estuvo mi patrimonio neto, multiplicarlo por 3, ¿ok? Y ese va a ser mi nuevo límite de endeudamiento para el 2019. Si yo tengo intereses respecto a montos de endeudamiento superiores que sobrepasan este límite, ya no son deducibles a partir del año 2019. Es decir, cuando yo declare el año 2019, voy a tener que mirar, y debí mirar, y es lo que debieron hacer las empresas en esta última DJ presentada, debí mirar en cuánto estaba mi ratio de endeudamiento. Cuando hablo de ratio de endeudamiento me refiero al tema fiscal, ¿no? Me refiero a que tuve que mirar cuánto fue mi patrimonio de todo el cierre de 2018, ¿ok? Y aplicarlo solamente hasta 3 veces más. Ahorita estamos en el 2020 y estamos teniendo en cuenta que las empresas se financian con Reactiva Perú. Es un financiamiento más y no hay una excepción con relación a este límite. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que mirar ahorita en el 2020? Tengo que mirar cuáles son todos mis financiamientos en este año, todo el capital financiado que yo tengo, incluyendo Reactiva Perú, incluyendo con otros bancos, incluyendo con terceros, incluyendo con mi vinculada, no importa, no discrimino, y comparar ese capital financiado con el ratio de 3 veces mi patrimonio neto al cierre del 2019 ahora, ¿no? Al 31 de diciembre de 2019. Entonces, por ejemplo, si mi patrimonio neto al 31 de diciembre de 2019 yo tenía, pongamos, un número 100.000 soles, entonces voy a multiplicarlo por 3 primero para ver mi límite. Okay, tengo 300.000 soles, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que yo solamente puedo financiar por un monto de endeudamiento hasta 300.000 soles en el presente año. Entonces los intereses relativos a esos 300.000 soles, que son un 10% de 30.000 soles de intereses, me los puedo deducir válidamente. Pero ¿qué pasa si yo me financié por 400.000 soles? Los intereses relativos a los 100.000 soles excedentes no van a ser deducibles para efectos de impuesto a la renta del presente año. Entonces, es bastante importante mirar este tema del límite de financiamiento y no es algo menor, porque lo que va a pasar, y regreso cuando les hablé al inicio el tema del costo tributario de un préstamo, si es que son estos 100.000 adicionales que yo me financié, mi límite era 300.000, ¿no? Me financié por 400.000, tengo 100.000 fuera del límite. Todos los gastos relativos a estos 100.000 no van a ser deducibles, ¿ok? Por ejemplo, hablamos de los intereses, un 10%, ¿ok? Tengo 10.000 soles de intereses ahí. Estos 10.000 soles no van a ser deducibles
en mi gasto para efecto de mi renta, de determinación de mi renta neta, en el ejercicio ahora 2020. Con lo cual, ¿cómo me cuesta en el bolsillo a mí? Me va a costar, porque estos 100.000 son mi gasto, entonces el monto efectivo va a ser 29.5%, que es el monto de impuesto que voy a pagar. Les voy a pagar aproximadamente 30.000, bueno, 29.500 soles más de impuesto en este año, por no haber tenido en cuenta este tema de los límites para efectos de financiamiento. Entonces no es un tema menor, y es un tema que está llamando mucho la atención. Entonces, cuando yo tomo el préstamo de Reactiva Perú, yo tengo que mirar este capital que me estoy financiando, ¿okay? Y tengo que juntarlo con mis otros capitales financiados, sea con otros bancos, con terceros, con vinculados, no importa, siempre y cuando estamos hablando de financiamientos. Voy a sumarlo todo y voy a mirar y voy a luego mirar el 31 de diciembre de 2019 y voy a ver si es que estoy dentro del límite. Y si no estoy dentro del límite, pues ya sé cuánto no estoy pudiendo deducir para efectos de gasto de impuesto de renta. Y a qué problemas me estoy exponiendo. Y hasta que no acabe el año, tal vez podría yo mirar alguna alternativa de solución, ¿no? Ya es algo que se tiene que ver en cada caso. Pero es una alerta roja que se debe tener en cuenta de cara al financiamiento de Reactiva Perú. Entonces, tercer límite, tema cuantitativo, muy importante. Ahora bien, el financiamiento de Reactiva Perú claramente no se acaba este año, el periodo promedio son 3 años, por lo cual el siguiente año también voy a tener un gasto por intereses. ¿Y por qué me preocupo yo el siguiente año? Porque para el siguiente año cambia la regla cuantitativa para la deducción de intereses. Y cambia, y ya no es 3 veces en patrimonio neto. Incluso eso es bastante, comparado con esta nueva regla. A partir de 2021, mi nueva regla para efectos de deducción de intereses va a ser el 30% del EBITDA, de una EBITDA fiscal del ejercicio anterior. Entonces, miremos con detalle a qué se refiere este EBITDA, porque si en mi EBITDA, cuando yo hablo de temas financieros, es mi utilidad operativa, usualmente va por ahí con la utilidad operativa, ¿no? Para efectos fiscales hay que tener en cuenta algunas sutilezas. En primer lugar, mi EBITDA es mi renta neta, ¿okay? Luego de efectuar mi compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, y a esto le sumo, ¿okay?, los intereses netos de depreciación y amortización. ¿Y qué son mis intereses netos? Son básicamente aquellos intereses que yo tengo como monto de gasto que excede el límite del monto de ingresos por intereses computables para determinar la renta neta. Primer cómputo especial. Segundo, le sumo la depreciación y le sumo la amortización. ¿De dónde saco mi depreciación y amortización? Va a ser la tributaria. Entonces hay que mirar con mucho cuidado mis libros y registros tributarios, mi registro activo fijo, mis amortizaciones, para ver yo cómo voy a estar sumando estos montos para determinar este EBITDA, que como le digo no es exactamente igual al financiero. Otra diferencia importante con el EBITDA financiero es qué pasa si yo no pude, bajo este límite cuantitativo, ¿no?, el 30% de mi EBITDA, conforme lo hemos determinado hace un momento, yo no me pude deducir en el ejercicio los intereses, o un monto de intereses. Bueno, los intereses netos que yo no hubiera podido deducir en el ejercicio por el exceso de límite, puedo adicionarlo al siguiente ejercicio, ¿okay?, para la determinación de mi nueva EBITDA del siguiente ejercicio. Y así hasta por 4 años más. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Porque quiere decir que yo el siguiente año, cuando estemos en 2021, voy a parar en 2021 y voy a mirar mis gastos por intereses. Nuevamente, voy a ver el capital financiado de Reactiva, todavía un monto de capital. Voy a mirar los préstamos que he tenido de terceros, de la banca, de vinculadas, entre todos ellos, y voy a mirar cuánto es el monto financiado, ¿okay? Voy a mirar mi EBITDA y le voy a sacar el 30%. El EBITDA determinado conforme las reglas que hemos conversado hace un momento, ¿eh? El tema de los intereses netos, exceden el ingreso por intereses, la depreciación tributaria y la amortización tributaria. Ok, voy a mirar ello. Y voy a encontrarme con este límite del 30% y solo voy a poder deducirme hasta un monto financiado por este 30%. ¿Ok? Hasta este monto del 30%. Entonces, es bastante complicado porque esta norma parte de los resultados del ejercicio anterior, ¿no? Pero miren que en 2021 yo voy a mirar qué cosa, los resultados del 31 son los 2020, ¿no? ¿Y 2020 qué año ha sido? Ha sido un año bien complicado, porque tan complicado ha sido que incluso ha tenido el gobierno que generar un programa de financiamiento a través de Reactiva Perú, y una serie de medidas tributarias, que han sido expuestas en otros webinars, y una serie de medidas financieras, regulatorias, entre otras cosas, aplazamiento de financiación de deudas, baja de intereses de la banca, una serie de cosas.
Porque el gobierno claramente se ha dado cuenta que en este año la situación económica no ha sido la mejor y la mayoría de empresas ha registrado una baja de ingresos, una baja bastante fuerte de ingresos. Entonces, si estamos hablando de un año en el cual se registra una baja bastante fuerte de ingresos, 2020, los resultados de 2020 probablemente sean bastante pequeños o negativos. Y ese resultado, ¿okay? De ese resultado yo voy a coger el EBITDA, ¿okay? Voy a coger mi renta neta de ese ejercicio, de este ejercicio que está pasando en el 2020, y lo que voy a hacer es sumarle la intereses netos, depreciación y amortización. Y ese resultado que puede estar incluso en pérdida, o que puede estar a la baja, porque incluso es una renta neta efectuada, luego de efectuada la comparación de pérdidas. Es un resultado bastante pequeño. Y ese resultado bastante pequeño, yo le voy a sacar el 30%. Y ese va a ser mi límite para endeudamientos. Entonces, eso es una problemática mucho más grande que la que yo señalaba en el caso anterior, porque en el caso anterior al menos yo tenía 3 veces patrimonio neto. Ya, podemos manejarlo. Pero ahorita, o bueno, para el 2021, yo me he sentado en el 2021, lo que yo tengo es un problema mucho mayor, porque me estoy comprando un problema con resultados del ejercicio anterior, que fue un ejercicio, ¿okay? Un ejercicio en el cual estamos con el tema de la pandemia. Entonces la economía está a la baja. Y de ese ejercicio yo voy a tomar los resultados para poder reducirme los gastos en el 2021. Entonces es un tema bastante difícil, bastante fuerte, y que tiene que mirarse desde ahorita, ya, desde ahorita, a ver qué previsiones puedo tomar, y mirar qué temas yo puedo ver para efectos de mi ratio de endeudamiento el próximo año. Porque va a ser muy peligroso y el costo fiscal probablemente en las empresas que ya se proyectan a una pérdida en este año o se proyectan a un resultado bastante bajo, pues si están proyectando un resultado bastante bajo, proyectese también que el próximo año su gasto por financiamiento no va a poder ser deducible en su mayoría, porque va a ser un límite bastante pequeño conforme a esta nueva regla de Levita. ¿Cuánto va a ser tu renta neta en este año? ¿Cuánto va a ser tu compensación de pérdidas en este año? Va a ser probablemente bastante alta la pérdida, bastante pequeña la renta neta. El 30% le sumo la creación de amortización, intereses netos. El 30% de eso no va a ser un monto probablemente muy alto. Es un problema que está moviéndose mucho en el mercado, es un problema que está ya más negociado por las empresas porque claramente están preocupadas por el próximo año. Te pongo un programa de financiamiento, pero te pongo un límite pequeñísimo para los intereses. Entonces el costo fiscal del financiamiento se incrementa, ¿no? En este caso, se va a incrementar largamente. Por lo cual, no es algo menor el tema del costo de financiamiento, sobre todo de cara al 2021. Y esta regla ya vino para quedarse, ¿no? Porque si bien la de 13 patrimonio neto estuvo vigente en 2019 y este año 2020, ya a partir de 2021 rige esa regla de vida en adelante, ¿no? Que es una regla que también ha sido señalada por por la acción 4 del plan BEPS. O sea, no es una regla que tampoco sea algo nuevo, se le haya creado Perú. Pero hay que ver cómo yo aplico el plan y cómo lo aplico con pinzas a cada país, ¿no? Realmente nos encontramos un contexto bastante difícil en nuestro país y por la economía a nivel mundial. Entonces, no sé qué tanto costo fiscal yo le estoy incrementando al financiamiento a partir del 2021 a las empresas. O sea, claro, te doy un financiamiento con un costo financiero bastante pequeño, pero te incremento el costo fiscal, porque no te vas a poder reducir los intereses y te compro un problema futuro con la administración tributaria. Entonces, muy importante mirarlo desde ahorita, mirar cuáles van a ser los resultados y poder tomar previsiones a futuro. ¿De acuerdo? Esta regla tiene excepciones. Esta regla de límites cuantitativos de la subcapitalización, sí, sí las tiene. Y básicamente nos encontramos entre dos tipos de excepciones muy diferenciadas. Excepciones subjetivas y excepciones objetivas. ¿Okay? Primero, yo no estoy dentro de la regla, o no me aplica la regla el límite cuantitativo, la subcapitalización que mencionaba hace un momento, el tema del patrimonio neto y el EBITDA, si soy una empresa del sistema financiero. Entonces, si yo soy una financiera, soy la banca, soy una caja, soy un gerente de bolsa, entonces esto básicamente no me va a aplicar, con lo cual yo me quito el libro, este límite cuantitativo del que estamos hablando. Me preocupa únicamente la parte conceptual, ¿no? La causalidad, razonabilidad, normalidad, y el tema de la eficiencia. Entonces, primera excepción, si soy una empresa del sistema financiero. Aparte, yo como empresa del sistema financiero suelo escribiendo los financiamientos para el programa de reactivo, entonces también está por ese lado. Segundo, contribuyentes con los ingresos netos con el ejercicio gravable sean menores o iguales a 2.500 UITs. En soles es más o menos 10.5 millones de soles. Entonces, claro, la norma quiso tener un poco de consideración con aquellas empresas que no tienen ingresos tan altos, ¿no? Más o menos si yo en el ejercicio gravable no generé ingresos
netos, miren que es ingresos netos, no es renta neta. Entonces está en la parte de arriba, antes de la deducción del costo, antes de la deducción del gasto, ingreso neto. Arriba en mi estado financiero reportable es un ingreso neto. No fue menor o igual a 10.5 millones de soles, yo igual estoy dentro, ¿no? Porque estoy arriba. Si tengo 10.6 millones de soles más o menos de ingresos netos, pues estoy dentro de la regla y me aplica totalmente. Si genero un ingreso neto 9 millones de soles, ya estoy salvado de la regla por este ejercicio y por aquellos ejercicios en los cuales tenga yo este límite de ingresos más o menos. Luego se quiso poner en el supuesto en aquellos contribuyentes que estuvieran ahorita en cero, ¿no? Que recién fueran a desarrollar proyectos. Entonces te señala que están fuera aquellos contribuyentes que mediante las asociaciones públicos-privadas desarrollen proyectos de infraestructura pública, servicios públicos, investigación aplicada, bajo el DL 1224. O sea, lo que está haciendo la norma es básicamente decirles, mire, como yo sé que ustedes pues, están desarrollando PPs, son una entidad que está en el tema de la inversión, y pues, no suele inmediatamente generar ingresos, te libro de de regla límite de su capitalización para que no tengas un costo fiscal tan alto, porque sabe que de hecho lo va a tener. Y esto se conecta con la excepción objetiva que tiene la norma, que son aquellos endeudamientos para el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos en misión aplicada bajo el decreto legislativo 1224. No estoy viendo lo mismo. En primer lugar estoy viendo los contribuyentes que desarrollan los proyectos, ¿ok? Pero si no soy un contribuyente que desarrolla un proyecto, pero me endeudo para el desarrollo de estos proyectos bajo el efecto de esta norma, también estoy dentro. Muy importante. ¿Ok? Y por último, una de las excepciones más voceadas de esta norma es el tema del endeudamiento proveniente de la emisión de valores mobiliarios representativos de deuda. Te pone básicamente tres requisitos muy importantes, ¿no? Que se realicen por oferta pública en el territorio nacional, que sean nominativos, que sean directamente con la emisión de la deuda, y que se coloquen un número mínimo de 5 inversionistas no vinculados al emisor, ¿no? O sea, básicamente lo que está buscando es que no estemos hablando pues, de un grupo de empresas que se financian entre ellas y se van jalando los bonos y van jalando los intereses, porque llegaríamos a lo mismo, ¿no? Si yo emito un bono, una serie de bonos, no sé, una emisión de deuda en el país, ¿ok? Y se le emito a mis otras 5 entidades vinculadas, digo, ya, pues yo cumplí con la norma. Claro, pero igual estoy jalando interés y estoy reduciendo la base imponible bajo un acuerdo con mis vinculadas y la plata se queda en el grupo, pero pague menos impuestos. Entonces, dice, mínimo 5 que no sean vinculados al emisor. Es un poco la finalidad de esta norma. Esta ha sido muchas veces la opción de las empresas. Es decir, bueno, ya que con esto me quedo fuera, no tengo este límite de endeudamientos para cuando lo hago a través del mercado de valores o del mercado alternativo de valores, pues entonces cojo ese tipo de financiamientos a través de endeudamientos para yo no tener un costo fiscal asociado al límite cuantitativo de financiamiento. Acá nada más mencionar que esto también aplica tanto a través del mercado de valores, que te exige una serie de requisitos, como reportes de estados financieros, los valores, entre otras cosas, como a través del mercado alternativo de valores, que igual tiene varios requisitos, pero tiene una serie menor de requisitos, una serie menor de exigencias. Yo puedo realizarlo a través de cualquiera de los mercados, esto no está en la norma, pero es algo que se realiza usualmente. Entonces, estas son las excepciones vigentes en la norma. Es la única forma en la cual yo estoy fuera de mi aplicación, bajo el texto legal sí. Pero es importante ver entonces qué opciones tienen las empresas bajo lo que son las alternativas de financiamiento, porque no es algo menor que me esté generando un mayor costo en lo que son los gastos financieros desde el punto de vista fiscal. ¿De acuerdo? Esas han sido básicamente las reglas que debo tomar en cuenta para lo que son los financiamientos, y en específico bajo el programa Reactiva Perú. ¿Okay? Hemos hablado de tres reglas muy importantes, ¿no? Conceptual, causalidad, eficiencia, y por último el tema de el límite cuantitativo, que es de su capitalización, que es bastante fuerte, y creo que es lo más importante a mirar en esta época, sobre todo. Un par de temas adicionales, nada más a manera de comentario, problemáticas usuales de las empresas, ¿no? NIS 9, ¿qué es lo que ocurre? Y sin entrar mucho a la normativa contable, que sea la materia de un especialista en NIS, pero básicamente cuando yo registro lo que es un interés que era un valor razonable a través de NIS 9, lo que suelo tener es reconocer el verdadero monto que se corre en el mercado por este interés. En el caso hay que mirar con pinzas, y mirar con los auditores financieros, sujeto a mirar, si es que el interés que yo reconozco como gasto por el tema de reactiva, al ser un interés tan pequeño, ¿ok? Usualmente la norma de valor razonable te dice el monto de interés
de diferencia entre tu interés pequeño que te están cobrando realmente versus el valor razonable que te cobrarían usualmente por un interés, esa diferencia para ti financieramente y para efectos de reportes en estados financieros podría considerarse como un ingreso. ¿Ok? Podría representarse como un ingreso por subsidios. ¿Ok? Entonces, cada auditor financiero va a tener un criterio para aplicar esa norma, pero puede ser la posibilidad que el auditor financiero, en la aplicación de esta norma, ya pasa en la práctica, de que te reconozca un ingreso por interés subsidiado. Porque claramente, por un tema de ajuste de valor razonable, yo estoy gastando un interés bastante pequeño, 1.1% es pequeño, versus el interés de mercado usual, ¿okay? Con el cual va a pasar que ese diferencial entre el verdadero interés que estoy pagando versus el interés de mercado se reconoce como un ingreso por subsidio para efectos de la norma contable. Ahí nada más mirar con pinzas en cuanto al punto de vista fiscal, ¿no? Si yo estoy reportando así mis estados financieros por un tema de normativa contable y por un tema de reflejo de información verídica frente a los accionistas, fiscalmente esto es un ingreso gravable, yo debería tributar sobre esto, sobre este ajuste contable. Claramente la finalidad es que no, la idea es que no, ¿no? Porque en todo caso yo estoy frente a un ingreso por subsidio, como se denomina, se puede denominar, no es una renta para mí que he generado y que esté bajo la multiplicación de la ley de impuestos de la renta, ¿no? Entonces, para nada debería ser una consecuencia fiscal. Que si la SUNAT mira fiscalizar un día y lo observa, probablemente voy a tener que estar bastante armado y bastante enterado del tema, porque la SUNAT claramente no va a diferenciar este tema de NIF o NIF. Va a ver nada más el tema de ingresos y va a señalar por qué no estás reconociendo un ingreso tributario por este ajuste de ingreso financiero. Entonces, suele ser una problemática usual que la SUNAT esos ajustes suele tomarlos como ingreso. Ahorita que está el tema de reactiva, y que probablemente se den mucho esos ajustes, mirar mi ingreso financiero versus el ingreso tributario, para que no me genere una contingencia al momento de yo reportar a SUNAT mi declaración jurada, al momento de que yo pueda hacer materia de una fiscalización. Entonces, desde ahorita es importante mirarlo. Segundo punto importante, la comisión de COFIDE. Nada más brevemente les comento que las empresas bancarias, entidad bancaria, como te cobran interés, ¿okay? Lo que está haciendo es brindarte un servicio propio. Entonces, la normativa del IGB ha afectado específicamente a aquellos servicios brindados por las entidades financieras, bancarias, domiciliadas y no domiciliadas, en cuanto al marco de sus actividades, encontrándose dentro de ellas pues, el cobro del interés. Entonces, cuando la entidad bancaria te cobra interés, no te acuerda con IGB. Sin embargo, COFIDE efectúa una labor distinta. COFIDE efectúa una labor más de comisión, más de estructurador, por lo cual hay determinados supuestos en la ley IGB, los cuales no están dentro de la afectación. Hay que mirar uno de esos COFIDE, y la comisión usualmente sí se la pasa al banco y te la recobra a ti con IGB. Entonces, mirar eso, a ver cómo yo estoy reconociendo ese IGB, porque debería ser un crédito fiscal para mí, ¿no? Pero dependiendo mucho de la actividad que realice y dependiendo mucho de cómo lo esté tomando. Importante mirarlo, porque si yo miro ahorita un financiamiento, digo, no debería tener IGB, nada de IGB debería tener. Pero acá hay una comisión de COFIDE que sí está teniendo un componente IGB, por lo cual son dos aspectos diferenciados, y hay que mirarlo a detalle, pero el mercado es una posición que se está moviendo bastante y se está viendo bastante, porque es una obligación prácticamente, si no COFIDE no estaría reconociendo operación grabada, se compra el problema de ellos, ¿no? Y por último, un tema que está surgiendo bastante, bajo la norma de subcapitalización, ahorita que ya está en práctica, porque pues, está aplicado el tema del interés del límite de 3 veces sobre el patrimonio neto, es qué entiendo yo por intereses, ¿no? Porque eso me va a interesar para efectos de mi límite. Recuerden que aun cuando yo tenga solamente un préstamo de reactiva y lo esté mirando ahorita, cuando yo mire el límite de su capitalización, tengo que mirar todos mis financiamientos, todos, para ver si es que totalmente sobrepasan el límite, ya sea 3 en patrimonio neto o ya sea 30% de la EBITDA. Entonces, la pregunta que viene es, ¿qué entiendo yo por intereses de endeudamientos? Por ejemplo, si lo veo en el marco, si tengo un leasing, es un financiamiento, ¿no? Ya, entonces lo que estoy cobrando, ¿entra o no entra dentro del límite del capital financiero a través de un leasing? Debería entrar, ¿no? Entra. Comisiones bancarias, ¿ok? Una comisión de fianza, por ejemplo, o una comisión de garantía, que son créditos indirectos. ¿Entra o no entra? Indiscutible, porque la norma no se ha puesto en ese supuesto. Entonces, la norma te dice intereses nada más. Si tú miras la finalidad de la norma, podrías pensar que entra. Si tú miras otras normas fiscales, algunas sí consideran las comisiones como parte del interés, otras no.
El informe SUNAT también se ha pronunciado sobre estas normas fiscales. Estoy hablando de normas de, por efecto de retenciones y considera la comisión. Cuando yo hablo de impuesto asumido referente a financiamientos, puedo asumir el impuesto a financiamiento de préstamos, créditos, pero no de la comisión. Informe SUNAT. Artículo 26, prevención de intereses, igualito. ¿Cómo no puede entrar la comisión? Entonces, en esta norma no hay una definición propia de lo que es interés, y si yo voy a entender o no que está dentro de esto la comisión, por ejemplo. Sujeto a debate, ¿no? Sujeto a debate. Si me mira finalidad de la norma, podría pensar que sí. Si yo leo el plan 4 de la opción BEPS, podría pensar que sí, porque es bien amplio el plan, no solo tiene intereses. ¿Pero acaso nuestra normativa interna ha tomado todo el plan BEPS y lo ha puesto en la norma? No, no sigue así. ¿Tomo o no tomo esa parte? ¿Tomo o no tomo ese concepto? Problemática importante a analizar, yo podría pensar que debería entenderse todo, porque en realidad estoy hablando de financiamientos, ¿no? Por lo cual, si yo cojo el final de la norma, pues todo lo que se relaciona con financiamiento, comisión de intereses, carta fianza, debería estar y debería considerarse por el límite. Lo cual es aún más peligroso, ¿no? Teniendo en cuenta cómo cómo hemos conversado sobre la normativa a fines de este año, los resultados, y cómo está el próximo año la problemática del 2021 con la regla del 30% del EBITDA. Bien, estos son temas, estos tres temas, como les señalo, son temas básicamente a considerar a futuro, ya un poco más de la práctica, y a discutir. Entonces, dejo la tarea a cada uno, si es que lo desea tiro, lo desea pensar, y si tiene alguna duda, pues totalmente disponible. Muy bien, eso ha sido todo por mi lado. Y les agradezco mucho la presencia, aquellos que han estado mirando la transmisión y aquellos que la miren más adelante, se queda guardado. Básicamente por ese lado. Wilfredo, no sé si tienes algunas palabras más de acuerdo a tu posición o algún comentario sobre este tema de los financiamientos que te puede interesar. No, creo que está bastante claro, es un tema vigente en el momento y es necesario analizar con pinzas, como tú dices, porque hay varios aspectos. Si bien es cierto, es un plan que se trataba dentro de la política del Estado analizar, pero justamente cada empresa va a tener que evaluar su situación y también cómo le ayuda en este contexto actual, ¿no? Es un poco curioso, va a ser un poco curioso para cada empresa analizar su situación, porque no va a ser un caso uniforme, sino cada empresa debe variar dependiendo del giro de negocio. Entiendo que hay empresas retail se han visto muy afectadas, empresas extractivas, entonces cada tipo de empresa van a tener que evaluar el tratamiento y la mejor opción respecto al tema al financiamiento bajo el programa Reactiva. Tal cual, así es. Entonces, bueno, nada, básicamente por nuestro lado eso ha sido todo. Los dejamos con estos dos temas de agenda, tanto el tema de CRS, estándar común de reporte de información financiera, totalmente relevante si yo soy una entidad financiera, si yo soy una caja, si yo soy una financiera, una banca, mirarlo a detalle, porque ahorita ya se está moviendo el tema, ¿no? Como han visto en la exposición de Wilfredo, los vencimientos están siendo este mes. Tengo que no solamente mirar la parte conceptual, tengo que mirar mi debida diligencia, a ver cómo está moviendo, a ver qué tanto se adapta al caso peruano, con el movimiento empresarial que genera una banca con sus clientes, y el flujo de información que existe en este tipo de momentos. E igual el tema de Reactiva, que también es para mirar, no por parte de la banca, sino por parte de la empresa que adquiere o que negocia con la banca un financiamiento en este marco. ¿De acuerdo? Cualquier duda, nosotros quedamos a disposición de las personas que lo deseen o nos pueden contactar directamente. Agradecemos por este espacio a la Sociedad Peruana de Derecho. Nosotros somos integrantes de la Comisión de Derecho Tributario y los invitamos a seguir mirando los webinars, que están bastante interesantes. Una buena noche para todos. Saludos.